Bueno, como os decía, vamos a tener una pequeña sesión, entre 20 minutos y 30 minutos de formación sobre el protocolo que estamos en proceso de implantar en las terminales de pasajeros. ¿Y qué es esto del protocolo COVID? No es ni más ni menos que todas las medidas que ya hemos venido trabajando o que habéis venido trabajando durante los últimos meses, las hemos organizado y las hemos complementado cuando ha sido necesario con medidas nuevas, ¿vale? ¿Y en base a qué hemos modificado esas medidas? Bueno, pues en base a los riesgos que se han identificado. Principalmente hemos trabajado sobre dos tipos de riesgos. Riesgos de inhalación y riesgos de contacto físico. Es decir, yo me puedo contagiar de COVID por inhalación o porque toco una superficie que está contaminada, ¿vale? En base a esos dos riesgos, hemos intentado mitigar, disminuir en la medida de lo posible todos los riesgos relacionados, con medidas que actúan directamente sobre cada uno de los riesgos identificados. Evidentemente, esto no significa que estemos libres de COVID, no es un COVID-free como en algunos sitios hemos oído, ¿vale? Porque podemos tener una superficie COVID-free en el minuto 1 y en el minuto 2 ya deja de ser COVID-free, no tenemos esa garantía. Pero sí es una herramienta para minimizar los riesgos y, sobre todo, para que transmitamos confianza a todas las personas que transitan por esas terminales y esas zonas públicas y privadas, ya sea el personal de la autoridad portuaria o ya sean los usuarios, ¿vale? ¿Por qué confianza? Porque todo esto que estamos haciendo también luego va a ser auditado más adelante en los próximos días va a ser auditado por AENOR, una entidad independiente que vendrá un auditor a comprobar que realmente las medidas que hemos implantado son coherentes y lo más importante, que se cumplen. Estamos cansados de decir, oye, hay que hacer esto, pero luego vas a los distintos sitios, pues yo que sé, a centros comerciales, a tiendas, a restaurantes y en algunos se cumplen, pero en otros no. ¿Vale? Nosotros tenemos que ser coherentes y lo que decir que vamos a hacer, lo vamos a cumplir. Y encima va a venir una entidad externa pues a verificarlo y a transmitir esa confianza. Nos va a dar un sello como diciendo, oye, estas personas han implantado unas medidas que realmente son eficaces y las están cumpliendo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo es todo este proceso. ¿A quién aplica? ¿A quién aplica este protocolo COVID? Pues aplica a las 5 terminales y aplica tanto al personal propio de la autoridad portuaria como al resto de usuarios que transiten por esas terminales, ¿vale? Y para ello hemos definido medidas específicas que aplican al personal de la autoridad portuaria y medidas específicas que aplican al resto de usuarios. ¿Qué medidas me aplican? Mirar, el protocolo es extenso y vienen, bueno, pues detalladas qué medidas me aplican y en qué zonas me aplican, ¿vale? Aquí vamos a hacer un recordatorio de las más importantes y que veáis por qué, pero luego cuando tengáis el protocolo, cuando lo podáis ver, vais a ver el detalle de todas ellas y en qué zona me aplicarán. Pero estas son las principales, las vamos a recordar. Primero, reducción al máximo del número de contactos manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros. Siempre ponemos 2 metros. ¿Por qué 2 metros? Porque siempre hemos hablado, siempre que se ha hablado de distancia de seguridad, se ha hablado de 2 metros. Ahora por ley se ha aprobado 1,5 metros, pero claro, cuando tú dices 1,5 metros, bueno, pues estoy a 1 metro, estoy a 1,5 metros. Bueno, pues para que no surja la duda, hemos establecido la de 2 metros, un poquito más allá de la que establece la ley, y de tal manera que si tenemos la duda de si estamos a 1,5 metros o a 2 metros, pues siempre vamos a tener por lo menos mantener esa distancia legal, ¿vale? Y mantenemos ese margen de seguridad. Turnos estancos, triple turnicidad, servicios unipersonales, prohibición de intercambio de turnos y jornadas. Todas estas medidas encaminadas a que si hubiera un posible contagio, ese contagio no se extendiera a otros grupos, a otros turnos, por ejemplo, ¿vale? Que el contagio se transmitiera lo menos posible. Servicios unipersonales. El servicio se prestará de manera individual. Esta y todas las medidas que vamos aquí, por supuesto, son cuando se puedan realizar. Es decir, si yo por lo que sea no puedo realizar el servicio de manera unipersonal, tengo que ir acompañado, pues lo realizaré así, manteniendo todo el resto de medidas de seguridad, ¿vale? Pero siempre que pueda y siempre que no sea necesario, lo realizaré de manera unipersonal para disminuir ese riesgo de contagio. Vale. Toma de temperatura al inicio de turno, registro de incidencias en soporte electrónico siempre que sea posible, también para disminuir ese contacto, un ocupante por vehículo, lo mismo, acudir al puesto uniformado, limpieza y desinfección de material y herramientas, limpieza y desinfección de taquillas al comienzo del turno. Es decir, os decía al principio, tenemos dos riesgos principales, el riesgo de inhalación,
que ese riesgo le voy a mitigar con la distancia de seguridad y con las mascarillas, y el riesgo de contagio, ¿vale? El riesgo de contagio que la única manera de eliminarlo es limpiando y desinfectando. Por eso cuando yo voy a utilizar algún material, algún equipo que haya utilizado un compañero antes, pues lo que haré será desinfectarlo con ese gel hidroalcohólico, un pañito o un poco de papel, lo limpio y ya está, ¿vale? Antes de utilizarlo. Y lo mismo al revés, es decir, si yo dejo un equipo que he utilizado y que previsiblemente van a utilizar otros compañeros, pues haré lo mismo, lo dejaré limpio y desinfectado, ¿vale? Os decía que esa es la manera de mitigar el riesgo de contagio por contacto. Bueno, no es verdad. Realmente, si la mascarilla la lleváramos puesta el 100% de nuestro tiempo, eliminaríamos totalmente ese riesgo de contagio. Pero claro, hay situaciones en las que no es posible o es muy complicado llevar puesta la mascarilla. Pero vamos a ver que siempre que podamos es muy recomendable llevar la mascarilla, porque eliminamos totalmente tanto el riesgo de inhalación como el riesgo de contagio por contacto. Luego lo veremos más adelante. Bueno, limitación del aforo. Pensar que, se han limitado los aforos, pues tenemos que ver esa capacidad que tienen las salas, ¿vale? Ventilación de dependencias. Política de puertas abiertas, otra medida que nos va a ayudar a mitigar el riesgo por inhalación, ¿vale? Es decir, siempre que se pueda, que la climatología o lo que sea, o la circunstancia lo permita, vamos a tener las puertas abiertas y ventilando. Y lo mismo con ventanas, os diría, ¿vale? Es una práctica pues muy sana, también para que se ventile todo, ¿verdad? Y encima nos ayuda. Decíamos no compartir equipos, desinfección de manos antes y después de entrada a un vehículo o uso de máquinas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, os hablaré del plan de autocontrol. El plan de autocontrol es la herramienta que vamos a utilizar, que luego la explicaré en detalle, que incorporamos a este protocolo para que nos ayude a mejorar, para que nos transmitáis qué está pasando en las terminales con estas medidas, si están siendo eficaces o no, ¿vale? Más cositas. ¿Qué EPIs debo usar y cómo? Mirad, el principal es la mascarilla. En espacios libres, en vehículos, en cualquier espacio cerrado, siempre que no podamos mantener esa distancia de seguridad de 2 metros, hay que usar mascarilla, ¿vale? Por ley es 1,5 metros. Ya digo que nosotros hemos jugado con esos 2 metros, con ese medio metro añadido para garantizar que siempre estemos a esa distancia de seguridad. Si usamos la mascarilla, vamos a eliminar o reducir al mínimo tanto el riesgo de inhalación como el riesgo de contacto físico, ¿vale? Cuando podamos mantener esa distancia de seguridad no es necesario usar mascarillas, pero hay situaciones, por ejemplo, cuando realizáis la ronda de vigilancia, que son imprevisibles, que se nos puede acercar una persona. Y eso es así, es decir, oye, lo normal es que no me pase, pero puede ser que yo esté haciendo una ronda de servicio y se me acerque una persona sin mascarilla y no pueda mantener esa distancia de seguridad. Por eso es muy recomendable, casi yo os diría obligatorio por vuestra salud, que cuando hagáis esas rondas de vigilancia uséis la mascarilla, ¿vale? Porque por protegeros vosotros mismos. Es decir, si se me acerca esa persona, Dios no lo quiera que esté contagiada, pero si se está contagiada, el riesgo que asumo es grandísimo. Y yo también con ellos, ¿vale? ¿Qué mascarillas usaremos? FPP2 o KN95, que son las que están también ahora autorizadas y que me protegen. Las mascarillas blancas que conocemos, ¿vale? Esas mascarillas me protegen a mí y protegen a los demás. Si usamos las mascarillas quirúrgicas o las mascarillas higiénicas, las azules que conocemos, están bien, también nos protegen un poquito, pero no como esta, ¿vale? Y protegen a los demás, con lo cual también da seguridad. Pero por defecto, si podemos, usaremos las FPP2 o KN95, que son las que además me protegen a mí. El uso de guantes y el uso de pantalla es voluntario, ¿vale? No sustituye en ningún momento la pantalla, por ejemplo, a la mascarilla. Pero si alguien quiere utilizarla, también es voluntario y es una medida añadida, ¿vale? Cuando tiremos guantes, pañuelos y demás, pues lo tenemos que hacer siempre en un contenedor con tapa, de apertura automática o pedal, pero con un contenedor con tapa. Y cuando me quite la mascarilla, pues ya sabéis, lo haré por la parte de atrás, ¿vale? Salvo que la vaya a tirar directamente a la basura, con lo cual, bueno, la puedo desechar. Pero intentaré, si no la voy a desechar, no cogerla nunca por la parte que se respira, por la zona blanca. Bueno, ¿y qué medidas se aplican al usuario, a los usuarios? ¿Qué medidas tenemos que tener cuidado para que toda aquella persona que transite por la terminal las cumpla? Lo mismo con las mascarillas
el uso obligatorio de mascarilla siempre que no se pueda mantener esa distancia de seguridad, ¿vale? Y dentro de la terminal, fuera, en cualquiera de esas circunstancias, intentar mantener siempre esa distancia de seguridad. Es decir, son medidas complementarias. Intentar mantener la distancia de seguridad y si no se puede, tienen que usar mascarilla, sí o sí. Y además está soportada por las obligaciones legales. Respetar las rutas marcadas, ¿vale? Y también las marcas de espera. Es decir, hay marcas de espera para mantener esas líneas de seguridad. Por experiencia os digo, y bueno, seguro que muchos ya lo habéis comprobado, que en otros protocolos que hemos implantado, esto es lo que la gente se va olvidando más. Hay marcas en el suelo, yo estoy esperando una fila, pero poco a poco me voy acercando, me pongo a mitad de la marca, ¿vale? Bueno, pues eso es muy importante, que no se aglutinen. Además, es que en las colas de espera, si yo no respeto las marcas, estoy un tiempo suficiente cerca de la otra persona. Es cuanto más tiempo paso, ¿vale? Si la cola es larga, pues si se van acercando esos espacios, paso mucho tiempo cerca de la otra persona. Entonces tendremos que tener cuidado de que se mantengan esas marcas, que para eso están también. Respetar las restricciones de uso de ascensores y asientos reservados. Desinfección de manos antes y después de uso de máquinas, cajeros, es decir, esos elementos comunes que pueden utilizar varios usuarios. Para eso hay que disponer de geles hidroalcohólicos cerca y tener esa señalización, ¿vale? Porque me puede decir un usuario, yo no lo sabía. No, mire, hay un cartel aquí, tiene que estar visible el cartel de que si va usted a usar una máquina de vending, pues antes de usarla y después se desinfecte las manos, ¿vale? Y por supuesto la limitación de aforo. Bueno, este es un resumen de las medidas. Las medidas completas lo tenéis en un documento que llamamos plan de autocontrol. ¿Qué es el plan de autocontrol? Bueno, pues el plan de autocontrol es como una checklist donde vienen todas las medidas que hay que aplicar, tanto en la terminal, como en las zonas comunes, como en la zona de embarque, como en la zona pública, etcétera, 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 como en los vehículos, ¿vale? Este plan de autocontrol hay que utilizarlo o hacer una ronda para su comprobación, una en el turno de mañana y una en el turno de tarde, es decir, 2 veces al día. De tal manera que, mirad, vamos a ver. Por ejemplo, de tal manera que cuando hagamos esa ronda por la terminal vamos comprobando si se cumplen las medidas. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, comprobaciones en las personas, zona exterior de entrada, uso de mascarilla, distancia de seguridad de 2 metros, cumplimiento de seguimiento de rutas y marcas de espera. Bueno, pues si todo esto es normal, se va cumpliendo, yo le pondré una V de visto, de correcto, sin más. Si no se cumple algo, le pongo una X y en observaciones añado qué está pasando, ¿vale? Esta es la herramienta más importante que tenemos para que desde las terminales, desde los centros de trabajo, transmitáis qué está pasando. Si estas medidas son eficaces, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo y por qué. ¿Para qué? Para ir actualizando progresivamente ese protocolo que vamos a lanzar ahora, ¿vale? Tiene que ser un protocolo vivo en el que poco a poco nos vayamos adaptando a la realidad, al nivel de riesgo existente, al nivel de contagios existente, de tal manera que vayamos añadiendo nuevas medidas si hay más riesgo o eliminando medidas o suavizando medidas, ¿vale? Pero eso nos lo tenéis que decir vosotros. Igualmente, si hay una medida que no está recogida en estos planes de autocontrol y que a vosotros os parece importante por las características de vuestra terminal, pues nos lo podéis añadir al final, ¿vale? Porque esto llega a un comité de seguimiento COVID donde se analiza todo esto y se va retroalimentando ese plan, ese protocolo COVID, ¿vale? El plan de autocontrol está dividido por comprobaciones en las personas, pues lo que estáis viendo ahora, y dividido por zonas, zona exterior de entrada, interior pública, interior privada, de tal manera que estas comprobaciones en las personas yo lo haré pues cuando haya gente en la terminal, ¿no? Pues oye, antes de un embarque o después de un desembarque. Y luego hay también una parte de comprobaciones en las instalaciones. Pues, por ejemplo, comprobación del estado de las líneas de itinerario y marcas de separación, comprobación de los carteles de recomendaciones generales en español y en inglés, ¿vale? Esto lo puedo hacer, pues, en una hora valle, cuando no haya personas en la terminal y esté más tranquilo. Vais a ver que parece que son muchas cosas, pero la mayoría se repiten, se van repitiendo. Lo único que lo hemos puesto por zonas para que no se nos olvide nada, para que veamos que en la zona exterior de entrada tiene que haber un cartel de comprobación de aforo, etcétera, etcétera. La primera vez que lo hagáis, pues seguramente tengáis que mirar la checklist, por eso lo hemos hecho para facilitar y que no se nos olvide nada, pero cuando lo hagáis 2 o 3 veces vais a ver que es casi automático, ¿vale? Que simplemente pues pondremos un visé y una X donde realmente, oye, pues mira, nos hemos encontrado que el cartel que hay a la entrada está deteriorado o una marca del suelo se ha despegado
o se están borrando las marcas, o nunca hay gel porque está agotado, o lo que sea, ¿vale? Y eso es lo que nos va a servir para modificar ese protocolo y tenerlo actualizado. Y es más, y adaptarlo a las necesidades de cada terminal, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis ejemplo de cosas, por ejemplo, papeleras, comprobar el estado y funcionamiento, las mamparas que están en estado. Estamos hablando de la zona de oficinas, que la bandeja de recogida de valija que está, que hay gel hidroalcohólico. Bueno, pues veis que son comprobaciones muy, muy sencillitas, pero que es importante tenerlas en cuenta. Bueno, como recordatorio ya para ir acabando, os diría, sobre todo lo que os contaba al principio, que en aquellas situaciones imprevisibles, que aunque a priori podamos mantener la distancia de seguridad, pero que son imprevisibles, lo que os decía antes, que yo estoy haciendo una ronda de vigilancia y se me puede acercar alguien sin mascarilla, os recomendaría casi como obligación que llevéis la mascarilla. Más que nada para protegeros vosotros, ¿vale? Para protegeros también proteger a los demás, por supuesto. Por supuesto que también es uno de los objetivos. Pero protegeros vosotros. Porque lo normal es que las personas se comporten, y ya lo sabéis, adecuadamente y todas lleven mascarilla o no se os acerquen a esa distancia de seguridad, pero puede pasar, ¿vale? Sabéis que hay un 1% de personas, pues oye, que no lo respetan. Y enlazando con esto, también os diría que os va a tocar pues lidiar con ese 1% de personas que por la experiencia os cuento, normalmente las personas aceptan de muy buen grado que les digas, oiga, por favor, mantenga la distancia de seguridad, oiga, por favor, tiene que llevar mascarilla, oiga, por favor, lávese las manos después de usar la máquina, lo que sea, el 99% lo aceptan de buen grado, pero por experiencia os digo que hay un 1% no lo aceptan, no aceptan que tú les digas cómo tienen que hacer las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, recordaros simplemente que en ese 1% de personas que os podéis encontrar que cuando les comentéis las medidas no les va a gustar, pues que seáis, si cabe, si cabe pues más constructivos con la educación normal y sobre todo explicando que esto no es un capricho, que es una norma de aplicación, ¿vale? Que es una norma que viene derivada de la ley y que es por la seguridad de todos, que no es un capricho, que lo hagamos por capricho, ¿vale? Bueno, ya por último, recordaros que toda esta información y tanto los protocolos como el resto de guías que se han elaborado están colgadas en la intranet, ¿vale? En la intranet, en la parte de personas y organización, dentro, a su vez, del apartado de prevención de riesgos laborales, podéis encontrar toda la documentación que hay relacionada, ¿vale? Pues han elaborado, pues desde la evaluación de riesgos, documentos de cómo, cuándo usar las mascarillas, cómo usar las pantallas de protección, cómo usar los geles hidroalcohólicos, etcétera, 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 ¿vale? Ahí se irán colgando todos los documentos y todas las actualizaciones. Y cualquier cosa que queráis consultar, la tenéis disponible. Y luego también a través de cualquier duda del Departamento de Prevención de Riesgos, pues la podéis consultar, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la formación.